Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo. Las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos, o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida. Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo de este artículo, el contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto en este capítulo y tributará en los términos del título 2 de esta ley, a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se excedió el monto citado. No tributarán conforme a este capítulo. 1. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes, participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su administración, a grado tal que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. 2. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación. 3. Quienes tributen conforme a los capítulos 4, 6, 7 y 8 del título 2 y las del título 3 de esta ley. 4. Quienes tributen conforme al capítulo 7 del título 7 de esta ley. 5. Los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo. Para efectos de este capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Tratándose de cheques, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, de deudas o de las deudas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor, se considerará ingreso acumulable la diferencia que resulte de restar del principal actualizado por inflación, el monto de la quita, condonación o remisión, al momento de su liquidación o reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero. En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas distintas a instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total en dichas condonaciones, quitas o remisiones. Tratándose de los ingresos derivados de las condonaciones, quitas, remisiones o de deudas que hayan sido otorgadas por personas distintas a instituciones del sistema financiero o de deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con los acreedores reconocidos sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la remisión o en la que se consuma la prescripción. En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. Si el ingreso no se percibe dentro de los 12 meses siguientes a aquel en el que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso transcurrido dicho plazo. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo podrán efectuar las deducciones siguientes. 1. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. 2. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas.
3. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 4. Las inversiones. 5. Los intereses pagados derivados de la actividad, sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales tomados en préstamo siempre y cuando dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades de la persona moral y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente. 6. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 7. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta ley. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción estará a lo dispuesto en el artículo 25, fracción X de esta ley. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo considerarán los gastos e inversiones no deducibles en los términos del artículo 28 de esta ley. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo determinarán la deducción por inversiones conforme a lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de esta ley, aplicando los porcientos máximos autorizados en este artículo en lugar de los señalados en la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de esta ley, siempre que el monto total de las inversiones en el ejercicio no hubiera excedido de 3 millones de pesos. Cuando el monto de las inversiones en el ejercicio exceda de la cantidad señalada, se deberán aplicar los porcientos máximos establecidos en la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de esta ley. Para estos efectos, se consideran inversiones las señaladas en el artículo 32 de esta ley. Los porcientos máximos autorizados a que se refiere este artículo serán los siguientes. A tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son los siguientes. 1. 5% para cargos diferidos. 2. 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativos. 3. 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción 4 del presente artículo. 4. En el caso de activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado, el porciento máximo se calculará dividiendo la unidad entre el número de años por los cuales se otorgó la concesión, el cociente así obtenido se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. B. Tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes. 1. Tratándose de construcciones. A. 20% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes. B. 13% en los demás casos. 2. Tratándose de ferrocarriles. A. 10% para bombas de suministro de combustible a trenes. B. 10% para vías férreas. C. 10% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. D. 20% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes. E. 20% para el equipo de comunicación, señalización y telemando. 3. 25% para mobiliario y equipo de oficina. 4. 20% para embarcaciones. 5. Tratándose de aviones. A. 25% para los dedicados a la aerofumigación agrícola. B. 20% para los demás. 6. 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. 7. 50% para computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo. 8. 50% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramienta. 9. 100% para semovientes y vegetales. 10. Tratándose de comunicaciones telefónicas.
A. 10% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica. B. 20% para sistemas de radio, incluyendo equipo de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda digital o analógica, torres de microondas y guías de onda. C. 20% para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la central telefónica. Incluye multiplexores, equipos concentradores y ruteadores. D. 25% para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de tecnología distinta a la electromecánica. E. 20% para los demás. 11. Tratándose de comunicaciones satelitales. A. 20% para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite, los transpondedores, las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite. B. 20% para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el monitoreo del satélite. 12. 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad a que se refiere el artículo 186 de esta ley, el acceso y uso de las instalaciones del contribuyente. 13. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. 14. 50% para bicicletas convencionales, bicicletas y motocicletas cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables. C. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los porcientos siguientes. 1. 20% en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad, en la molienda de granos, en la producción de azúcar y sus derivados, en la fabricación de aceites comestibles, en el transporte marítimo, fluvial y lacustre. 2. 10% en la producción de metal obtenido en primer proceso, en la fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural. 3. 13% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares. 4. 13% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes, en la construcción de ferrocarriles y navíos, en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos, en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados. 5. 20% en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel, en la elaboración de productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos, en la fabricación de productos de caucho y de plástico, en la impresión y publicación gráfica. 6. 20% en el transporte eléctrico, en infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos. 7. 25% en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de prendas para el vestido. 8. 25% en la industria minera, en la construcción de aeronaves y en el transporte terrestre de carga y pasajeros. 9. 25% en el transporte aéreo, en la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por telégrafos y por las estaciones de radio y televisión. 10. 33% en restaurantes. 11. 25% en la industria de la construcción, en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 12. 35% para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país. 13. 50% en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación. 14. 20% en otras actividades no especificadas en este artículo. Los porcientos de deducción se aplicarán sobre el monto original de la inversión, aun cuando ésta no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio en que proceda su deducción. Las deducciones autorizadas en este capítulo, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes.
1. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. Igualmente, se consideran efectivamente erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no hayan transcurrido más de 4 meses. Tratándose de inversiones, estas deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión. 2. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto en los términos de este capítulo. 3. Que cuando esta ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos de la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de esta ley. 4. Que se resten una sola vez. 5. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta ley señala como deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlos y siempre que, tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no se otorguen préstamos por parte de la aseguradora a persona alguna, con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. 6. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto tratándose de las deducciones a que se refiere el artículo 209 de esta ley. 7. Que tratándose de las inversiones no se le dé efectos fiscales a su revaluación. 8. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. Tratándose únicamente de los comprobantes fiscales a que se refiere el primer párrafo de la fracción 3 del artículo 27 de esta ley, estos se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración de pago provisional y la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo de pago. Para los efectos de este artículo, se estará a lo dispuesto en las fracciones aplicables del artículo 27 de esta ley. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos a que se refieren el artículo 207 de esta ley, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas efectivamente erogadas a que se refiere el artículo 208 de esta ley, correspondientes al mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio. En los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley, sobre la utilidad fiscal que se determine conforme a lo señalado en este artículo, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el periodo, en los términos del artículo 54 de esta ley. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 9 de esta ley.
Contra el impuesto anual podrán efectuar los siguientes acreditamientos. 1. El importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de calendario. 2. El impuesto acreditable en términos de los artículos 5 y 10 de esta ley. Para los efectos de este capítulo, para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción 9, inciso E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 120 y 127, fracción 3 de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de conformidad a lo señalado en el artículo 9 de esta ley. La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refiere este capítulo, obtenidos en el ejercicio, sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo. Al resultado obtenido se le adicionará la participación de los trabajadores en las utilidades pagada en el ejercicio a que se refiere el párrafo anterior. En este caso se estará a lo establecido en el capítulo 5 del título 2 de esta ley. Cuando las personas morales que tributen en los términos de este capítulo distribuyan a sus socios, accionistas o integrantes dividendos o utilidades, estarán a lo dispuesto en el artículo 140 de esta ley. Las personas morales a que se refiere este capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley y en las demás disposiciones fiscales, cumplirán con las obligaciones señaladas en el capítulo 9 del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los contribuyentes que no cumplan los requisitos para continuar tributando en términos de este capítulo, deberán cumplir con las obligaciones previstas en el título 2 de esta ley, a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que esto suceda. Para los efectos del párrafo anterior, respecto de los pagos provisionales que se deban efectuar en términos del artículo 14 de esta ley, correspondientes al primer ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se dejó de tributar en términos de este capítulo, se deberá considerar como coeficiente de utilidad el que corresponda a la actividad preponderante de los contribuyentes conforme al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar a más tardar el día 31 de enero del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que dejen de aplicar lo dispuesto en este capítulo, un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones conforme a lo establecido en el artículo 29 fracción 7 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ante el Servicio de Administración Tributaria. En caso de que los contribuyentes omitan presentar el aviso señalado en el párrafo anterior, la autoridad fiscal podrá realizar la actualización de actividades económicas y obligaciones sin necesidad de que el contribuyente presente dicho aviso. Los contribuyentes a que se refiere este artículo no deberán efectuar la acumulación de los ingresos que hubieran percibido hasta antes de la fecha en que dejen de aplicar lo dispuesto en este capítulo, siempre que los mismos hubieran sido acumulados de conformidad con el artículo 207 de esta ley. En caso de que los contribuyentes hubieran efectuado las deducciones en los términos de este capítulo, no podrán volver a efectuarlas. El Servicio de Administración Tributaria podrá instrumentar, mediante reglas de carácter general, los mecanismos operativos de transición para la presentación de declaraciones, avisos y otro tipo de información para los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo y deban pagar el impuesto en los términos del título 2 de esta ley. Las personas morales a que se refiere este capítulo aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley cuando entren en liquidación.